Buen día. Estoy en el programa Buen Día en un minuto. Gracias por estar en sintonía nuestra a esta hora de la mañana. Les agradecemos la gentileza de acompañarnos hasta exactamente las 12 del mediodía, ¿no? Cada media hora cambiamos de invitado y hoy, a Dios gracias, tenemos a Jaime Dunn con nosotros ya en nuestra sala de espera. Él está retransmitiendo esta entrevista a través de su canal de TikTok, así que les mando saludos a los Dunn Lovers a esta hora de la mañana. ¿Cómo estás, Jaime? ¿Todo bien? Bienvenido, buen día. Buenos días, Douglas, gracias por la entrevista, un gusto, un placer. No, pues el gusto es nuestro, vos sabes que la audiencia del programa te quiere mucho, ¿no? Gracias. Hay muchos fanáticos tuyos acá en el programa y pues agradecido por todavía aceptar nuestras charlas. Mira que eres el único cuate que tenemos que no nos pasa por su comunicadora social o su comunicador social. El nexo que tenemos contigo es directo, ¿no? Y te agradezco por toda esa buena onda. Gracias. A veces se necesita de ayuda de alguien, pero trato yo de atender lo más directo y que se puedan los compromisos, estimado Douglas. Bien, a ver, hablemos de tu presencia en Santa Cruz un cachito nada más, porque estuviste ayer en pleno aniversario de Santa Cruz, también el departamento de Pando, pero estuviste en Santa Cruz. Así es, y aprovecho un abrazo nuevamente para todos los cruceños y los pandinos que nos están viendo especialmente, un abrazo muy cordial por sus aniversarios. Sí, estoy en Santa Cruz atendiendo a varios eventos, atendiendo a varias reuniones. También, por supuesto, con la conformación de nuestro nuevo partido, hablando con algunas personas localmente que forman parte de las agrupaciones que están unidas a nosotros, así que con una agenda muy intensa. Como te he dicho, yo sigo en campaña, voy a estar pronto por Tarija, Villamontes, Oruro, no necesariamente en ese orden. Y también por Pando, así que estamos con un trabajo muy intenso, estimado Douglas, y por supuesto era muy importante estar aquí presente en Santa Cruz por su aniversario. Bien, has estado en campaña, sigues en campaña, esto obviamente camino a las subnacionales y dependiendo cómo van las subnacionales, también en las próximas elecciones. Pero el resultado de las subnacionales y de las nacionales va a depender mucho de lo que vaya a pasar este 19 de octubre, en la segunda vuelta. Por primera vez en la historia, los bolivianos vamos a ir a un balotaje entre los candidatos con mayor intención de voto después del 17 de agosto. Un balotaje que ya tiene, por si acaso, cuenta regresiva, 24 días. Nos falta, Jaime, para esto. ¿Cómo ves a Bolivia? ¿Cómo la percibes? ¿Madura o todavía inmadura con esto de la decisión? ¿Tuto o paz? ¿Paz o tuto? Bueno, digamos que hay una realidad que es indiscutible, que la segunda vuelta se la tiene por primera vez. Y para los bolivianos la segunda vuelta es pues un elemento que por ser algo nuevo, tiene ciertas características que a mucha gente le causa, yo diría, de alguna forma confusión y sorpresa al mismo tiempo, ¿no es cierto? Primero, ayer yo, por ejemplo, hablaba con mucha gente y les hacía algunas preguntas, porque ellos me preguntaban sobre la segunda vuelta.
y me llama poderosamente la atención cómo, mira, no me animo a decir un porcentaje, pero una gran mayoría no sabe, ¿no?, que ya se ha definido el Parlamento en la primera vuelta. Sí, tal cual. O sea, por Dios, entonces ese es un elemento muy importante que la gente tiene que conocer. El Parlamento ya fue definido. 16 senadores para Rodrigo, 12 para Tuto, ninguno de los dos tiene mayoría, ni siquiera mayoría simple. Otra composición en la Cámara de Diputados, que tampoco se llega a la mayoría simple, cada uno por su parte. Y estos son elementos fundamentales. Entonces la gente tiene que entender que en la primera vuelta se define lo más importante, que es el poder. Cómo el poder queda distribuido en la Asamblea Plurinacional. No es dato menor. Entonces, ¿qué es la segunda vuelta? La segunda vuelta solo se elige un presidente, nada más. Lo demás ya fue definido. Entonces, creo que ese es un elemento que nos lleva obviamente a concluir de que realmente la segunda vuelta viene con varios elementos, como el tema de falta de información por parte de las personas. Obviamente ese es el rol que las personas jugamos, y me voy a incluir en eso, que tenemos que tener, ¿no es cierto?, tenemos que tener la capacidad, tenemos que tener, por supuesto, hasta diría la curiosidad de investigar un poco más de qué se trata, ¿no es cierto? No es que en la primera vuelta, bueno, salió Rodrigo, pero ahora vamos a una segunda, y en la segunda se hace absolutamente toda la composición parlamentaria de nuevo. No existe eso, ¿no? Entonces eso creo que es importante, porque cuando uno decide por quién votar, tienes que ver cómo están compuestas obviamente las fuerzas en la Asamblea, el rol que va a tener el presidente, las medidas que tiene que tomar, se tienen que hacer con aprobación de leyes, especialmente si hablan de reformas. Y aprobación de leyes significa por lo menos mayoría simple en algunos casos, pero reformas estructurales de fondo importantes, como todos prometen, incluyendo si va a haber reformas parciales a la Constitución o totales, tienes que tener 2/3 y ninguno lo tiene. Entonces, de ahí yo insisto que estos dos señores, aunque están obviamente confrontados con toda esta guerra sucia, están condenados a tener que entenderse, ¿no? Tienen que trabajar juntos, y la gente tiene que entender que es parte de la democracia el hablar, el consensuar sin que uno esté cediendo, sin que eso significa que tú estás cediendo principios y convicciones por hacerlo. Así funcionan las democracias, no es unos contra otros. Y déjame terminar aquí con un comentario. Por supuesto, en estos 20 y algo años del masismo, justamente, especialmente la gente más joven, nunca ha visto lo que es una transición de gobierno en democracia, porque nunca ha habido. Ha sido la hegemonía del MAS que ha hecho lo que le ha dado la gana. Pero en el pasado, la gente joven nos tiene que creer cuando le decimos que en este tipo de situaciones, cuando no hay mayoría parlamentaria, siempre había conversaciones previas, trabajo conjunto, las bancadas se reunían, es más, a veces hasta hacían declaraciones juntos sobre ciertos temas para dar certidumbre a la gente. Así funcionaba antes, y creo que hay que retomar un poquito, estimado Douglas, esas buenas costumbres del pasado. Y ojo, y eso no significa que se están aliando, que uno se está bajando para darle campo al otro, porque la política no se trata de agarrarse, ¿no es cierto?, verbalmente a tiros. No se trata de eso. Al final de cuentas, se necesita lo que se llama gobernabilidad. Y si no hay gobernabilidad, y si esto no funciona, el que va a salir victorioso de esto no va a ser el pueblo boliviano, no va a ser Rodrigo y no va a ser Tuto, va a seguir siendo el socialismo. Que ojo, el MAS ha salido de las cuotas de poder, pero no ha desaparecido el socialismo de Bolivia.
Sigue ahí. Bien. Entonces no hay que darle ninguna razón para que empiece a rearmarse. Bien. Mira, ayer estábamos charlando con Chunca y sobre este tema, ¿no? Y decía, tienen que unirse los tres, incluido Samuel Doria Medina, ¿no? Tuto, Paz y también Doria Medina, tienen que unirse para darle certeza a la población y tener un gobierno fuerte, decía, ¿no? Decía también que en el caso de que Tuto ganara, no creo que Rodrigo Paz le haga la guerra, que se convierta en un opositor a Tuto. En el caso de que Paz gane, decía Chunca, no creo que Tuto se alíe con el movimiento al socialismo para hacerle la guerra a Paz. Tienen que convivir juntos si realmente son opositores al movimiento al socialismo. Ahora, si son serviles funcionales políticos al movimiento al socialismo, pues alguna sorpresita nos van a dar, no ellos, sino su gente, porque ya hay diputados y hay senadores, ¿no? La gente del PDC ha denunciado de que muchos de sus diputados y senadores tienen ligazones con el movimiento al socialismo. Ahí no comparto mucho tu criterio de que el movimiento al socialismo no tiene poder. Tiene, o sea, están ahí. Habrá que ver si han dejado de ser masistas o son masistas encubiertos, ¿no? Yo utilizo la frase de masistas transfórmense, digamos, ¿no? Y en ese momento, en la asamblea, una vez que haya presidente, asuman su rol. Pero eso veremos en el tiempo. Mientras tanto, rumbo al balotaje, dentro de 24 días, tanto Rodrigo como Tuto están tratando de seducir al votante y de fidelizar al votante. Es decir, al que votó por uno, seguí votando por mí, por favor. Al que no votó por ti, oye, vota por mí por estas razones, por esta, por esta y por esta. Y ahí vienen los viajes, vienen los esfuerzos, vienen las reuniones, descalificadas para uno, verdaderas para otro, falsas para otro. Pero ambos tienen la misión de seducir y fidelizar. El mayor problema que tiene Bolivia en este instante es lo económico. Y tú eres uno de los analistas financieros más importantes que tiene Bolivia. Por eso es que incluso la gente, viéndote en los medios, te catapulta como candidato en algún momento. ¿Cómo nos ves? Después del 8 de noviembre, cualquiera que agarre este sartén por el mango se va a quemar. ¿Cómo está Bolivia con ese tema? Mira, Bolivia está en una situación muy compleja, Douglas. Cada minuto que pasa empeora la situación. Ya estamos escuchando incremento de más gasto público, salarios en el sector público que se van a incrementar un 5%. Realmente el gobierno está haciendo todo lo posible para dejar la economía más destruida de la que está. Otra de las cosas que uno puede decir del pasado, sin defender a nadie o estar como parte de alguien, pero en el pasado, más bien yo recuerdo que los gobiernos salientes trataban de ordenar un poquito la casa. Aquí están empecinados en desordenarla más, desde el punto de vista financiero. Entonces, seamos claros con la población, y esta falta de nitidez no se está escuchando por ninguno de los candidatos. Nitidez en sus programas. Vamos a necesitar una consolidación fiscal creíble. Tiene que haber un cese del financiamiento que se llama monetario del déficit, es decir, el Banco Central no puede ser la caja chica. Tiene que haber reformas en el tema de subsidios, eliminación de subsidios. Tiene que haber un gasto público mínimo y de impacto. Hay que realinear ese tipo de cambio. Hay 14 tipos de cambio en Bolivia. La gente habla, hay un paralelo, hay 13 paralelos. Hay que quitar controles cambiarios y hacer lo que se llaman reformas estructurales. Pero nadie le dice a la gente, ¿no es cierto?, qué significa eso. Y la gente tiene que entender que estas cosas son obviamente no solo complejas, sino que tienen resultados
donde ya la normalización de los precios, la normalización de la economía requiere de un sacudón, y estas medidas tienden, si no están bien manejadas y aun cuando están bien sincronizadas, tienden a causar descontento a una buena parte de la población. Entonces hay que decirle a la gente de entrada, estas medidas son complejas, son duras, no va a ser sencillo. Están dando la imagen de que esto, no se preocupen, señores, lo vamos a solucionar y aquí no va a pasar nada y todos vamos a estar felices. Yo insisto mucho, hasta parezco disco rayado cuando hablo de las expectativas de la gente, de los agentes económicos. Hay que decirle la verdad a la gente, estas reformas estructurales vienen obviamente con consecuencias que es parte del proceso de sanar la economía, ¿no es cierto? Es más, aunque parezca totalmente extraño lo que voy a decir, pero en este proceso de sanar de la economía es cuando tú entras a una sala de emergencia y dicen, mira, para poder hacer todas las curas necesarias, lo vamos a dormir al paciente, ¿no es cierto? Lo vamos a dormir, lo vamos a poner en un estado casi de coma, digamos, controlado, ¿no es cierto?, para sanar el cuerpo. Entonces eso significa reducciones de gasto, significa que la economía se vuelva más lenta, retiras la inversión pública en ciertos lugares donde evidentemente puedes estar generando actividad económica, pero no es eficiente, la tienes que retirar. Entonces llegas a una situación compleja y por eso es necesario, va a ser necesario, por lo que se está viendo, que hayan medidas que contrarresten el golpe que puede haber en ciertos sectores sociales. En realidad todos vamos a tener alguna forma, ¿no es cierto?, que pasarla mal mientras se arreglan las cosas. Pero ¿por qué no se habla de eso, Douglas? ¿Por qué no se habla de eso? Nadie le dice a la gente. Entonces, eso genera un riesgo que es tremendamente alto y peligroso. Que la gente, a las pocas semanas del cambio de gobierno, mire al gobierno a los ojos y le diga, che, no me dijiste esto. Yo no sabía que esto iba a suceder. ¿Por qué no nos advertiste para que nos preparemos, ¿no es cierto? Que estemos de alguna manera, a ver, no estoy diciendo prepararse para sacar ventaja de las medidas, porque eso no es correcto, pero me refiero mentalmente estar preparado. Es cuando vas, otra vez, mira, yo sé que a veces soy medio cargoso, Douglas, cuando hablo en temas médicos, el tema económico, pero yo lo veo que es la mejor manera de entender, ¿no es cierto? Tienes el terrible dolor de muelas, la muela está podrida, hay dos planes de gobierno, uno que dice que te va a hacer la cura en 3 meses, ¿no? Vas a tener que aguantar mucho dolor, y otro que dice te la saco de una, te puede estar diciendo, ¿no es cierto? Y te dice el médico, mira, vas a sufrir un pinchazo, ¿no es cierto? Hay un pinchacito aquí, pero es mejor un dolor, ¿no es cierto?, rápido, a seguir sufriendo durante mucho tiempo. Entonces, ese tipo de cosas hay que hablarle claro a la gente. Hay que decirle claramente cómo son las cosas. No, lo que pasa es que políticamente eso no suena bien. Bueno, es que otra vez, ¿estás para hacer política o para hacer ajustes económicos? Porque si estás mezclando los dos y la política está encima de la economía, seguimos en lo mismo. Eso se llama política masista, ¿no es cierto? La política ha estado siempre muy encima de la economía. Entonces, por eso te salen a decir, no importa que haya déficit, los déficits no son malos, porque generan empleo, aunque el empleo no signifique nada ni no sean empleos sostenibles, ¿no es cierto? Entonces, creo que es momento que se empiece a hablar claramente qué significan cada uno de los modelos económicos. ¿Vas a reducir el gasto? Bien, entonces di que a raíz de eso, como el Estado es el que gasta más y necesitamos que gaste menos, obviamente la economía va a tener que crecer a un ritmo más bajo. Es más, eso de hacerte dormir en una clínica para hacerte una operación y no duela mucho, en economía se puede llamar recesión.
O sea que tienes que tirar a la economía a una recesión a propósito para ir ajustando las cosas para que el crecimiento vuelva de manera sostenible. Imagínate, de esas cosas tenemos que empezar a hablar ya. Claro. Lo que pasa es que ninguno de los dos candidatos está tratando de decir la verdad. Antonio Saravia, que lo entrevisté estos días ayer, me decía, yo he dejado de ser candidato precisamente porque no me dejaban decir la verdad. Yo era frontal con el tema de la economía y los asesores me decían, no tienes que ser tan crudo, diles otras cosas, adornáselas. Y dice, no, yo no puedo mentir, si no les gusta me voy, y se sale. Claro. Diego Bayo, que es un politólogo, me dice, lo que pasa es que los bolivianos estamos acostumbrados a la política de la mentira, al político mentiroso, al que viene y nos adorna con todo, y resultamos votando por un mentiroso porque nos ha seducido de una manera diferente. Quien nos diga la verdad, ni modo, pues imagínate tú, por ejemplo, a ver, voy a tener el siguiente ejemplo. Son dos novios, una señorita, ya, Olivia se llama la señorita, son dos novios. Uno le dice, ¿sabes qué? Cásate conmigo. A tu viejito le voy a dar un bono de 2.000 lucas, a tu mamá le voy a construir una casa de 2 pisos, obligar a algunos amigos míos a que le den su empleo, pero tú cásate conmigo, por favor, ¿no? Se casa y bueno, al día siguiente descubre que no hay el bono para el papá, no hay la casa para la mamá, ni mucho menos el laburo para la baba. El tipo solamente quería poseer a la señorita Olivia y listo. Ahora, no, se va a ir a quejar a la policía, porque además había sido abusivo el tipo, ¿no? Y ese es un tipo de novio. El otro tipo de novio, casi queriendo seducirla también, digamos, ¿no? ¿Sabes qué? Entre tú y yo va a haber una relación digital, mientras yo laburo nos conectamos por la red, todo va a ser por las redes y demás. Nadie le dice, oye, nos vamos a casar, pero los primeros 3 o 6 meses la vas a pasar dura económicamente porque mientras consigamos independizarnos de esta casa que está sucia porque el anterior marido que tenías la ha destruido, voy a tener que ganar plata y vamos a tener que sufrir ambos. Entonces, nadie le dice eso a la gente. Al boliviano no le están diciendo cómo te va a ir después del 8 de noviembre con tus créditos en el banco. Al funcionario público no le están diciendo que te vamos a despedir porque necesitamos acortar el Estado. No le están diciendo a la gente que van a tener o no aguinaldo esta misma Navidad, porque no hay plata, ¿no? Al transportista no le están diciendo, ¿sabes qué? Te vamos a quitar la subvención y va a ser dura porque vas a tener que pagar más en este momento. Esas verdades tú las adviertes porque has sido candidato. Así es. ¿Podrías tú en este momento decirnos las verdades ocultas de los candidatos? ¿Cómo es que vamos a estar los bolivianos? Digo yo, para que nos preparemos, ¿entiendes? Sí, de acuerdo. Mira, en la línea que estaba mencionando hace un momento, consolidación fiscal creíble, creo que te dije, ¿no es cierto? Consolidación fiscal, quiero usar la misma palabra para que no parezca que es otro tema. ¿Qué significa eso? Eso significa no solo reducir gasto, sino eliminar gasto, que no es lo mismo. Y ellos te hablan de reducir. Reducir es algo que está en 100, lo voy a reducir a 50, pero puede volverse 80 mañana. Eliminar significa yo voy de 100 a 50 y legalmente hago que nunca más suba de 50. Y eso va a tener un efecto, la reducción de gasto, un efecto muy positivo en la economía, pero el momento que tú haces ese ajuste del gasto, quienes han estado recibiendo esos 50 extras de alguna manera, por supuesto van a sentir una gran diferencia. Y esa gran diferencia obviamente puede venir con desaceleración económica, porque una de las cosas que la gente tiene que entender, que para que una economía crezca, tienes que tener, entre otros factores, una inversión privada muy grande y una inversión pública también, que es importante y es eficiente. Lo que ha hecho el gobierno es anular básicamente la inversión privada y darle más prioridad a la inversión pública. Entonces, resulta que tienes que, en vez de tener dos motores para crecer, ambos, ¿no es cierto?, sincronizados,
el gobierno en su política económica ha pagado el motor de la inversión privada, ¿no? Porque es socialismo, pues, hermano, no puede haber nada con el sector privado. Entonces, este motor único que ha quedado en inversión, que es la inversión pública, 4.000 millones de dólares, 5.000 millones de dólares, es pues un monto muy importante, pero es un motor sobrecalentado, es más, ya se ha fundido el motor. Entonces, lo tienes que apagar de alguna manera y volverlo a reactivar en sincronía con el sector privado. Entonces, eso cambia muchas cosas. Entonces, parte de esa consolidación fiscal, la llamemos también, es que tienes que, por supuesto, atacar al tema de los subsidios, que es un gasto más grande. Ahora, digamos, hay que decirle claramente a la gente, si el gasto público es un tema complejo y es el problema principal de la economía, porque lo es, el socialismo se dedica a gastar plata, no se dedica a generar recursos. Ojo, eso tienen que entender bien. Entonces, cuando ves tú la estructura de los gastos más grandes, ¿cuál es el gasto más grande que tiene Bolivia en su presupuesto? Los gastos más importantes. Bueno, más que el subsidio es la planilla del Estado. Sueldos y salarios. ¡Claro! La importación de combustible son 3.500, 4.000 millones y el subsidio unos 2.000 millones. Estoy redondeando números, ¿ya? La planilla del Estado es más de 7.000 millones de dólares. Entonces, ahí está pues el gasto más grande. Todas esas empresas públicas con financiamientos de 1.300 millones de dólares, hay que cortar el financiamiento. Entonces, los que están en esas empresas públicas tienen que entender que podrían obviamente ser afectados en sus fuentes laborales. ¿Por qué? Porque esas empresas no funcionan. Pero al mismo tiempo tienes que reactivar la inversión privada, ¿no? Para que los privados puedan absorber el desempleo que vas a generar en el sector público. Pero esto hay que explicarle así a la gente. Así tiene que ser. Entonces vas a tener temas de impacto en desempleo, vas a tener, si no haces bien la cosa también, vas a tener reducción en el gasto público, presupuestos obras que vas a tener que frenar, porque seguramente son obras que no sirven para absolutamente nada. Y entre los efectos que puedes tener en todo esto, pues eso puede tener, digamos, un costo social y político importante, porque reformar subsidios, salarios públicos, realinear el tipo de cambio, son temas políticamente y socialmente muy sensibles, y eso puede generar mucha resistencia social que puede ser muy fuerte. Entonces tienes que ir con otras medidas que te ayuden, a generar un paliativo a este tipo de medidas que vas a tomar, ¿no? Entonces tiene que haber, perfecto, tú, como decíamos, tú como transportista te voy a subir el precio del diésel, porque es la única manera que tengamos diésel, es que el precio sea real. Pero al mismo tiempo, yo voy a, por ejemplo, por lo menos en mi programa, yo decía, la factura va a ser universal y tú vas a poder comprar y vender facturas cuando las necesitas. No te elimina el 100% del costo del combustible, pero te ayuda en un buen porcentaje. Entonces, tu precio del combustible, que no sabemos cuánto va a ser, pero digamos que hipotéticamente se te sube a 12, pues por las ventajas fiscales que vas a tener, te voy a facilitar los trámites, te voy a ayudar a liberar exportaciones. Entonces, liberando las exportaciones tú vas a tener más ingresos porque vas a tener más trabajo, más cosas que transportar. Entonces ese costo de 12 lo vas diluyendo con otras medidas. Pero hay que entender, ¿no es cierto?, de que inicialmente vas a pagar el 12 y eso se va a ir diluyendo en el tiempo. Pero hay que explicarle estas cosas a la gente, porque la gente, lamentablemente, en el mensaje político es: no se preocupen, va a haber dólares, va a haber combustible, y alguien decía en 100 días, ¿no? Va a haber esto, va a haber el otro, voten por mí, solucionar los problemas de Bolivia, les prometo, aquí no le va a doler nada a nadie, y eso es mentira.
Hablemos de mentiras. ¿Has visto tú la reunión de Rodrigo Paz? Rodrigo Paz decía en una primera instancia que se reunió con los números uno de ciertos organismos. Luego de un video que se hizo viral, aclaró él mismo que no dijo en ningún momento que eran... Todo el mundo está viajando a los Estados Unidos a tocar puertas. ¿Cómo ves esta actitud de Rodrigo de haberle mentido a la población en este tema? ¿O tenemos que acostumbrarnos los bolivianos a este tipo de estrategias? Mira, yo te respondo diciendo que yo personalmente he tenido reuniones también, pero nunca las he hecho públicas porque no era necesario hasta que no se tiene algo cerrado, ¿no es cierto? Aproximaciones, reuniones con organismos personal de los organismos multilaterales, empresas, inversionistas, fondos de inversión, grandes fondos de inversión a nivel mundial. Mira, yo nunca había hablado de esas cosas porque, bueno, yo tengo un criterio diferente, ¿no? Mi criterio siempre ha sido, nunca puedo hablar de lo que no está todavía cerrado, ¿no es cierto? Pues está bien, es parte de las conversaciones que uno tiene que tener para tener alguna idea de cómo las cosas van a funcionar. Lo que, otra vez, el tema de expectativas tienen que ser guiadas de buena manera. Lo que es cierto es que ninguno de estos organismos te va a recibir, ¿no es cierto?, con cosas formales, porque la reunión no puede ser formal si no son agentes o personeros del Estado, ¿no es cierto? Estas reuniones se hacen con funcionarios del gobierno y con ciertos niveles también, pero eso no quita que haya reuniones informales que yo las veo más como reuniones importantes, pero más informativas que cualquier cosa. Ahí no hay compromisos, ahí no se cierra nada. Entonces, yo creo que se comete de alguna forma, ¿no es cierto? Se comete un error al decir, logré esto y ahora, señores, traigo tanta plata. No existe tal cosa, seamos serios. Además... Mientras no tengas la credencial que te acredite como presidente, te ven solamente como alguien que está yendo a buscar información para ver el procedimiento que tiene un Estado para dar apoyo o no a determinada acción. Así es, ¿no? Y eso no significa desmerecer la calidad de esas reuniones, porque son tremendamente importantes. Yo personalmente he estado en reuniones con instituciones del Estado americano también, tomando nota de muchas cosas y obviamente captando mucha información, porque este tipo de reuniones, por lo menos voy a hablar a nivel personal, son reuniones donde yo hablo lo menos posible, porque hay tiempo, y escucho lo más que puedo. Claro. Mira, lo que me dices me grafica la siguiente idea para que la gente pueda entender. Mira, yo tengo un hijo que está en la escuela. A propósito, te manda saludos y te agradece que le respondas los mensajes a él. Sí, anda presumiendo tus chats en el colegio. Dice, mi amigo es Jaime Dun, mira, me manda un audio. Y anda presumiéndote. No, un gusto. Y yo voy a presumir del amigo que tengo. Bien. El hijo de Douglas, gracias. Yo soy padre de familia y mi hijo está en la escuela. Yo puedo ir a los Estados Unidos y de repente ir a charlar con universidades. Y me voy a Harvard, digamos, ¿no? Y digo, mire, tengo un hijo que está en la escuela, necesito saber cuáles son las condiciones para que él ingrese a la Harvard. Por favor, me da usted los datos y me reúno con la gente, puedo sacarme una foto incluso con ellos. Llego a Bolivia y digo, mi hijo ya está estudiando en la Harvard. Mentira, fui solamente a recabar información. En el hipotético caso, de que mi hijo cumpla los requisitos al momento de salir bachiller y yo tenga la plata suficiente como para bancarle un estudio de ese nivel, ¿no? Entonces, hay que ser claro. Fui a averiguar qué es lo que debo hacer como padre en el caso de que mi hijo vaya y estudie fuera. Correcto. No venir a decir, oye, tengo a mi hijo ya estudiando en la Harvard y se va... No,
Eso es mentir y hay que hablarle a la gente con absoluta claridad. Hermano mío, tú has sido candidato, la gente te proponía a ti como candidato a la vicepresidencia, las redes sociales decían, Jaime Dun con Lara, el binomio perfecto, con eso la rompemos. Últimamente has hecho un criterio sobre Lara, a Dios gracias no eres candidato porque si no Lara hubiera estado contigo. Quiero ponerle un punto final a esta charla escuchando tu criterio sobre Lara, que creo que es lo que perjudica en este momento a Paz en su candidatura, como seguramente JP también lo perjudica al propio Tuto Quiroga, los vicepresidentes de esta carrera presidencial. Voy contigo. Mira, yo personalmente sí he hecho ese comentario porque siempre digo la verdad y lo que siento. Y yo también te diré que a estas alturas siento de que el tema Lara ya hay que ponerlo a un costado. Estamos muy cerca. ¿Por qué? Porque no puede ser, ¿no es cierto?, que las declaraciones desafortunadas de un personaje se mantengan como titulares en las noticias y de alguna manera el mundo de las noticias, los medios, estén sacando, ¿no es cierto?, estas cosas y Lara de alguna manera esté dirigiendo la agenda mediática del país, ¿no? Por lo menos lo que yo creo es que tenemos que ahora nosotros los bolivianos votantes exigir y decir, ya no me interesa las sandeces que dice ciertas personas, ¿no es cierto? Yo quiero escuchar ahora justamente eso. ¿Cuándo quitas la subvención y qué efectos va a tener? Quiero que me expliques a mí, yo soy transportista, digamos, ¿no? Cuando quites la subvención, ¿en cuánto tiempo se va a regularizar el precio o vamos a tener combustible? Estamos a 25 de septiembre. Los dos candidatos que salgan con sus equipos económicos, presenten a sus equipos económicos y díganos qué es lo que va a suceder. Yo quiero saber, ¿no es cierto?, si realmente has traído en una maleta esos miles de millones de dólares que dices que estás trayendo. Mostrame los acuerdos que hay. No es que no hay. Bien, tengamos claro eso. Entonces yo creo que los titulares tienen que ser, la subvención tendrá estas características. El gobierno estima, ¿no?, que el combustible va a subir de precio por aquí. El gobierno va a eliminar al Banco Central como fuente de financiamiento. La inflación se va a luchar haciendo que el Banco Central ya no emita moneda. Eso significa esto. Se va a reducir la inversión pública en estos aspectos. Creo que esos tienen que ser los titulares de ahora en adelante, y no si Lara tiene ojos verdes o no tiene ojos verdes, me estoy inventando, ¿no? Y la agenda mediática tiene que irse alineando a lo que la gente quiere escuchar para resolver los problemas de fondo, y no que un señor se vuelve el dueño y señor, valga la redundancia, de la agenda mediática, diciendo sandeces, ¿no es cierto? Claro. Porque no vaya a ser que eso sea también una estrategia, ponte a pensar, ¿no es cierto? Estar en los medios todos los días, porque hay otra cosa también, estimado Douglas, que hay que ser bien claros, y nosotros en nuestro análisis político también lo hemos estado percibiendo. Evidentemente las tonteras que un candidato dice no gustan a un buen nivel estadístico, a una buena cantidad de gente, ¿no es cierto? Asustan, es un discurso divisorio, no de unidad, es un discurso de pelea, de antagonismo, no queremos eso. Pero ojo, que hay otros grupos sociales que les encanta, Entonces, yo creo que para que vayamos adelante con el país que queremos, con Bolivia, para sacar el país adelante, empecemos también los votantes a hacer las preguntas concretas y correctas, y ya no le demos pelota, como se dice, ¿no es cierto?, a las sandeces que alguien habla, porque yo creo que lo importante es ahora respuestas a las preguntas
de fondo. Yo personalmente quisiera decirte que para mí ese tema Lara lo doy por cerrado, sepultado, y ahora yo quisiera escuchar cosas más importantes por parte de los candidatos. Y si este señor sigue hablando sus cosas, pues yo personalmente ya no lo voy a escuchar. Imagínate, pero si el sistema te hubiera permitido a ti seguir en la carrera, pero así como decía el propio Rodrigo Paz, quien debería estar acá es Jaime Dun, y le mando un saludo. Imagínate que el sistema te hubiese permitido a ti ser, obviamente, el candidato a la presidencia. Todo indica que tú, como outsider, en una dupla supuesta con Edman Lara, hubieran estado en este momento. Quizás hubiéramos estado hablando de Dun, Lara, Tuto y el señor JP Velasco. Y Lara te estaría dando en este momento a ti un dolor de cabeza. Bueno, no hubiéramos llegado hasta ese punto, te aseguro. Recuerda que mi candidato a vicepresidente, justamente por las malas movidas laristas, Lara se quedó sin la vicepresidencia. Era Uriona el vice, y en realidad Lara hubiese quedado en algún puesto en la asamblea, pero fue él mismo el que se autoexcluyó. Hablando de Uriona, o sea, a ti te botaron unos dardos muy fuertes con el tipo de preparación que tenía Uriona. Con todo lo que ha pasado, hermano mío, ¿Uriona es mejor que Lara? Mira, yo lo pongo de la siguiente manera. Uriona es una persona humilde que ha llegado a los Estados Unidos como un inmigrante ilegal, muy joven, para mantener a sus 6, 7 hermanos y a su madre, que quedó viuda. Trabajaba como albañil y terminó poniendo una exitosa empresa constructora. Es un empresario de muchas empresas, de múltiples empresas. Es una persona que más bien, ojalá me escuche, y yo lo invitaría a que nos comente el éxito en sus negocios. Ha estado en el mundo del entretenimiento. Grandes artistas de hoy se han creado gracias a Uriona. Uriona ha sido su manager, su productor. Y él nunca habla de esas cosas, ¿no? Entonces, por lo poco que te digo, hay un universo infinito de distancia entre la capacidad de Uriona y lo que por lo menos manifiesta Lara, porque el que habla incoherencias, pues al mismo tiempo revela limitaciones. Mira lo que nos estás dando, y eso que, uy, Dios mío, ¿cómo le dieron a Uriona? Ahora, el otro día estaba viendo un meme y decía, por favor, perdónenos, señor Uriona, perdónenos, vuelva, a referencia de lo que decía Lara. Se nos ha acabado el tiempo, Jaime. Agradezco tu tiempo, tu audiencia también en TikTok, que te siguen bastante. Les mando un cordialísimo saludo. A ver cuándo estás en Potosí, hermano mío, y nos visitas, no solamente visitarlo a Pumari, también ven a la casa, nos sacaremos una foto, la presumiremos también nosotros. Te prometo, así va a ser, Douglas. Tengo a Potosí alineado de nuevo. Voy a ir por lo menos 2, 3 veces por semestre a la misma ciudad. Estamos programando una cosa así. Perfecto, que te vaya bonito, Jaime. Gracias, abrazo. Buen día, chao. Buen día de Dios. Jaime Dun con nosotros acá en el Buen Día, damas y caballeros. ¿Qué hora tenemos en este momento, señor? Amigos, muchas gracias. Tengo que salir a una reunión con Fegasa Cruz, aquí en Santa Cruz, con los ganaderos. Vamos a estar hablando del tema agropecuario, del tema económico, por supuesto. Ellos quieren que les dé una charla al respecto. Y seguro va a haber muchas preguntas, así que ya estoy tarde, voy a salir volando, como se dice, y les agradezco muy bien. Voy a estar también aquí en Santa Cruz en varios eventos en la feria a partir de las 6, 7 de la noche, y vamos a transmitir por este live la mayor cantidad posible de esos eventos, y por supuesto vamos a recibir el saludo de mucha gente y les pido que me acompañen. Abrazo grande, nos vemos esta noche. Chao.